Hay que discutir lo obvio antes que nada. No eres humana, ¿o sí? Será difícil llegar a algo más obvio que eso. Si adivinara, diría que eres un programa del mundo de las máquinas. Igual que él. Bien hasta ahora. Pero si fuera cierto, tú serías parte del sistema. Otra clase de control. Continúa. Supongo que la pregunta más obvia es... ¿cómo confiar en ti? Bingo. Es un dilema, no cabe duda. Lo malo es que no tienes forma de saber si estoy aquí para ayudarte o no. Eso depende de ti. Tendrás que tomar la decisión de si aceptar lo que voy a decirte o rechazarlo. ¿Gustas? ¿Ya sabes si voy a tomarla? No puedo ser buen oráculo si no lo sé. Pero si ya lo sabes, ¿cómo voy a decidir? Porque no has venido a tomar una decisión. Esa ya la tomaste. Estás aquí para tratar de entender por qué la tomaste. Muy buenas, estamos acá para iniciar un nuevo episodio. En esta oportunidad estaremos hablando de uno de los grandes misterios que aparecen en la Biblia. Colosenses 2, del 1-3. Unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento para conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría del conocimiento. Dios ha considerado que la iglesia sea administradora de los misterios de Dios. Según su palabra, en 1 Corintios 4:1 dice: así han de considerarnos los hombres, ministros de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Por tanto, la enseñanza de los misterios por medio de la revelación de las parábolas es controversial, aún en gran extremo. Pues en realidad el pueblo de Dios en su inicio estaba premeditado a vivir en la ley de la Torá y de lo que ya estaba escrito. Pero de pronto aparecen los ministros del Espíritu, al estilo de Pablo, hablando de cosas inconcebibles para los sacerdotes, escribas e intelectuales hebreos de la época. Pablo, Pedro, Juan hablaban de cosas que no estaban escritas hasta ese momento en la Torá, en la Biblia sagrada de los judíos. Estos misterios son acertijos, enigmas a resolver, porque detrás de cada acertijo, de cada parábola, podemos contemplar, experimentar la revelación de Dios y tener comprensión humana. El concepto de las parábolas solo pueden conocerse a través de la revelación divina, porque esos misterios, esos enigmas son verdades sobrenaturales que, aunque no son contradictorios a la razón, sí están más allá de la completa comprensión del hombre. Y se conoce allí plenamente el enigma, el misterio que Dios quiere revelar. Por eso el Señor Jesucristo habló frecuentemente de los misterios del reino de los cielos y eligió hacerlo a través de las parábolas. Cada parábola revela aspectos del reino de Dios y nos invita a nosotros como seguidores a entrar en esa revelación profunda, personal, con el mismo Padre de la gloria y de Cristo.
Uno de esos grandes enigmas se encuentra en el capítulo 1 de Juan, en el verso 1 y el verso 2. Y allí dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y continúa diciendo: este estaba en el principio con Dios. Aquí Juan nos está revelando que antes de la fundación del mundo, antes de la creación, ellos estaban juntos, el Padre de la gloria y Cristo, el Padre y el Verbo su palabra. Por tanto, Cristo es el Verbo y Él es el creador de todas las cosas. Y más adelante en el tiempo, entonces se hizo carne para testificar que Él y el Padre eran uno solo. Juan afirma: y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un asombroso misterio es donde ha vivido el Padre de la gloria junto al Verbo antes de la fundación del mundo. Por eso vamos a tratar de llevar y explicar este enigma, este tiempo que se le conoce el tiempo increado, el tiempo en que no habían creado nada, en que no existía creación alguna, para entender cuál fue la razón de la creación. La manifestación del Señor por medio de un ángel a Moisés, aparece allí un nombre, y este nombre es de dimensiones muy profundas. Se le conoce como el tetragramatón. Así se le llaman a las 4 letras hebreas que conforman el nombre Yo soy el que yo soy. 4 letras conocidas como Yud Hei Vav Hei. Y esto tiene un mensaje asombroso. Esta manifestación, este nombre Yo soy, tiene implicaciones que la mente no puede comprender. Si pudiéramos llegar hasta el final de la comprensión de llamarse Yo soy, tendríamos incluso que salirnos de la dimensión creada, porque todo lo que tiene principio y tiene fin en algún momento del pasado no existía, o antes de un principio, o en algún momento del futuro van a dejar de existir cuando llegue ese momento del fin. O sea que ninguna cosa dentro de la creación puede decir yo soy, porque son cosas creadas. Alguien que no tenga principio ni tenga fin puede llamarse yo soy. Solamente sin comienzo y sin final puede ser permanentemente como para poder decir yo soy. Entonces así, un yo soy no puede sufrir el efecto del pasado del tiempo. Tampoco sufrir alguna sombra, variación alguna a causa del tiempo. O sufrir cambios, porque entonces dejaría de ser yo soy. No puede ser algo creado, porque todas las cosas creadas tienen principio y tienen fin. No puede ser creado porque las cosas creadas antes de ser creadas no existían. El yo soy entonces tiene un propósito al manifestarse. Es el Dios increado. Por tanto, un yo soy debe ser entonces alguien que teniendo existencia
es increado. Y eso ya no es de la dimensión que la mente puede concebir. La mente humana no puede comprender lo que tiene existencia increada. Lo que no puede ser creado es un concepto que no está al alcance de la comprensión del intelecto humano. Después de todo, la mente humana opera en la dimensión creada. El libro de Juan, en el capítulo 1, verso 18, y también en 1 de Juan 4:12, asegura que nadie ha visto a Dios. Bueno, más adelante trataremos de explicar qué es ver ocularmente con los ojos internos, no con los ojos físicos. Aparte de Cristo, no existe ningún ser creado, ni ángel, ni arcángel, ni serafines, ni querubines, ni ninguna sabiduría que pueda decir cómo es el Padre. Podemos decir que conocemos algunas facetas de Dios, conocemos algunos aspectos de Él, pero ¿habrá alguien creado que pueda decir que conoce al Padre de la gloria, al Padre increado? Por tanto, no existe una mente creada, aparte de la mente de Cristo, que sepa lo que es Dios y lo que es Dios increado. Hemos dicho que el Verbo, siendo la palabra, siendo una persona y que estaba en Dios y con Él, y que era parte integral de la divinidad increada antes de que fueran fundados los cielos y la tierra, pues aparte de ellos dos solo pueden dar a conocer lo que es Dios. Colosenses 1, desde el verso 15 en adelante, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Hay un término que la mente no puede comprender. Ese término está en hebreo y es la palabra Ein Sof o Ein Sof. Con este término los judíos de la Edad Media o alquimistas, cabalistas y los sacerdotes, los rabinos, se refieren a una dimensión de las cosas increadas, ya que siendo autocontenido y autosuficiente, no puede ser limitado por la propia existencia, que limita los seres. Ein Sof es el no ser, un principio que permanece no manifestado y es incomprensible a la inteligencia humana. Este término trae alusión directa al Dios increado, el cual está más allá de la creación, siendo ajeno a esta parte de lo creado o de la creación, perteneciendo a una dimensión llamada es nihilo. Por lo tanto, miremos la conceptualización de Ein Sof. Ein Sof es la nada infinita, no existe ni la nada. No existe el vacío, no hay bóveda, no existe el abismo, no existe el tiempo, no existe el espacio, ni longitudes, ni medidas, no existe ni la materia ni la antimateria. Es algo que la mente no puede comprender, donde lo que existe no es creado, donde no hay existencia, pero es increada. Por tanto, existen dos planos existenciales. El primero es el Ein Sof, lo que no tiene principio, lo que no tiene fin, lo que la mente no puede comprender, una existencia, como hemos dicho, increada. El otro plano es el Es Nihilo, dimensión de lo que es creado, la experiencia de la mente, lo que la mente puede captar,
el cosmos creado. Como nuestro concepto de Dios es que no tiene principio y no tiene fin, entonces el Padre de la Gloria es increado. Por eso Él sí puede ser un yo soy. Él está fuera del pasado y fuera del futuro. Ahí en el Ein Sof su existencia es un continuo presente. Él es un soy sin tiempo. No fui sin pasado. No seré sin futuro. Solo soy. Es imposible que exista alguien en la tierra que pueda comprender lo que es el Padre increado. Porque en tal caso, solo aquella persona que penetre en el Ein Sof, pues tendría que ser transformado nuevamente en existencia increada, lo que a su vez lo convertiría en algo semejante al Dios increado. Si la mente no puede comprender lo que es el Ein Sof, ¿cómo podría comprender lo que es el Padre? ¿Cómo podría la mente comprender a aquel que no tiene principio, que no tiene fin, el cual es la existencia de un Dios increado? Ahora podemos entender, comprender lo que en 1 de Juan 4:12 dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Es que a Él, al Padre increado, nadie lo puede ver con una visión óptica. ¿Qué es entonces un ser increado? Es algo incomprensible, algo que el ojo humano no puede captar. ¿Qué ojo humano podría ver lo que no es creado? Por eso recordamos la pregunta de Felipe. No sabía lo que decía en Juan 14:18 cuando le dijo al Señor Jesús: muéstranos al Padre. Felipe tampoco entendía cómo podría la visión óptica de Felipe ver con el ojo lo que no está creado. Bueno, aquí hay algo importante y pues en verdad todo es echado por tierra. Entre ellos el concepto tradicional de que Dios fue quien se manifestó en el Antiguo Testamento. No fue el Padre increado, lo cual está bien claro cuando dice en Judas 5 que fue Cristo quien por la dispensación angelical liberó a Israel de Egipto. Luego Juan 12:41 habla de la visión de Isaías 6 del 1 al 3. Entonces la visión que tuvo Isaías era con Cristo. Y también el pasaje de Génesis 3:8. Allí narra que el que se paseaba era el Señor y la voz que se oyó en el huerto era la voz, no era el Padre increado. De todas formas, cuando Dios habla del fenómeno ver, no está hablando del concepto ocular terrestre, porque Dios no ve como el hombre ve, según 1 Samuel 16:7. En la dimensión de Dios, ver no requiere del ojo. La verdadera vista es un conocimiento, un saber, una iluminación. El Señor Jesús aclaró muy bien cuando dice Juan 1:18: a Dios nadie lo ha visto jamás. Él le ha dado a conocer. Entonces, ver a Dios no es verlo con los ojos naturales, sino conocer de Él, tener conciencia de su ser, según Efesios 1:18. Ahora, una cosa es tener conciencia de su existencia, pero otra cosa es tener conciencia de su ser, y eso la mente no lo puede comprender. Cuando hablamos del Ein Sof, pues forzosamente no podemos olvidar que estamos
trabajando con un concepto culturalmente hebreo, los cuales en muchos son ideas ajenas a nuestra cultura contemporánea. En realidad, uno pronuncia la palabra para evocar ideas, pero cada pueblo tiene una cultura que lo define como pueblo, y cada cultura se ha preocupado por asignar palabras a sus ideas. Esa idea dentro del pueblo hebreo, la palabra Aisof, declara como el tiempo de la soledad de Dios. En realidad la palabra Aisof es un concepto que se refiere a lo que no puede ser contextualizado, lo que la mente no puede comprender debido a que en el Ein Sof no hay nada creado. Muchos maestros, sacerdotes, rabinos afirman que el Ein Sof no puede ser conceptualizado en forma alguna. Tiene tantos atributos, pero no puede ser definido por ninguno de ellos. Y por eso llaman al Ein Sof la soledad de Dios, si es que así se le puede llamar. Porque, como decimos, no hay criatura alguna, algo que le haga compañía, porque ahí todo está en una condición increada. Por lo tanto, ahí todo es Dios. Ahí Dios lo llena todo. Si pudiera decir de alguna manera, Dios mismo contiene el Ein Sof. Él mismo es el Ein Sof. Entonces, aquí surgen algunas preguntas importantísimas para poderle darle sentido a esa soledad de Dios. Estando así en una condición increada, es decir, sin una cosa creada, ¿con qué criatura podría compartir Dios su amor, que sobrepasa toda comparación? ¿Qué caso tendría tener tanto amor, porque dice que su amor lo llena todo, si no existía alguien con quien compartirlo? ¿Quién podría amar a Dios si no existen criaturas algunas allí? ¿Quién podría adorar a Dios si no existieran criaturas que lo adoraran? Es ahí cuando Dios concibió la idea de tener una creación. Hubo un momento en que Dios quiso tener una compañía para compartirse y para amar, pues Él es la esencia del amor perfecto. En ese amor tenía que crear lo que no existía, tenía que crear lo que iba a amar, tenía que crear ese ser para poder amar a alguien que no fuera Él mismo. Por eso dice que el amor de Dios no es egoísmo, y es que ese ser que Él iba a crear lo lograra amar a Él, ¿sí?, en una condición de adoración, que es el amor llevado a la máxima expresión. La verdad es que la razón de la creación es la búsqueda de un amor para Dios. Eso es lo único que Dios busca, amor, según nos lo dice Juan 4:23. Todo entonces fue creado por una cosa, amor, porque Dios es amor. Dios necesita amar. En el Ein Sof Dios no podía amar a nadie, simplemente porque no existía nadie. Ahí, en esa condición, solo existe Él y no hay nadie para amar. Solo lo que no tiene principio ni tiene fin, lo que es increado, porque no hay tiempo ni espacio, y es Dios mismo quien lo llena todo. Entonces es ahí. Por eso es que llaman al Ein Sof la soledad de Dios, aunque sería una soledad relativa, porque Él lo llena todo. Entonces aquí, en esta parte, podemos hacer una pregunta cósmica, que se las hacen los grandes sabios, los grandes entendidos, los filósofos, los grandes moralistas, los grandes pensadores de la humanidad. Esa pregunta es, ¿por qué?
¿Cuál es la razón de la vida? ¿Cuál es la razón del cosmos? ¿Cuál es la razón del universo? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? ¿Cuál es la razón de la creación? ¿Por qué vivimos? Y entonces ahora tenemos una respuesta. Ahora sabemos que todo fue creado por amor. La razón de las cosas que existen, la razón de la creación, es la búsqueda de un amor para Dios. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bien, entonces en el próximo episodio estaremos aclarando un poco el tiempo de la soledad de Dios, el tiempo en que tuvo la idea de crear, de tener alguien para amar, y cómo estando en la soledad aparece su Hijo, Cristo, y entonces llega el plan, el proyecto para realizar lo que en su corazón había, tener un amor para Él y Él un amor para el otro. Eso lo estaremos viendo en el próximo episodio. Me alegra saludarlos, sigan ahí, que esta es una historia fascinante. Y vamos a entender la razón de la creación, la razón de la existencia, cómo logró Dios establecer allí, en el lugar increado, un punto de partida, un punto de inicio, ya con un compañero, con su propio Hijo, y cómo entonces deciden entre los dos quién perderá la condición increada, quién será el primogénito en la creación. Esto en el próximo episodio. Bendiciones para todos.